conectando vía Facebook. Se encuentra con nosotros nuestra experta, como siempre, Susana Gómez. Muchísimas gracias, Susana. Voy a corroborar aquí nada más. Sí, Bienvenida, ya por Susana. acá. Muchas gracias, Dani. Ya aquí, pudiéndome conectar. Bien, estamos en vivo también en Facebook, entonces les aviso para que ya puedan Excelente. compartir con sus prospectos en caso de que ellos se conecten vía Facebook. Estaremos teniendo la charla del día de hoy y al final tenemos el espacio para dudas donde ya estaremos leyendo las preguntas que nos pongan vía el chat aquí desde Zoom y también la lectura en redes sociales. Bienvenida, Susana. Todo tuyo la Muchas, presentación. muchas gracias, Dani. Pues como les explicaba Dani, hoy vamos a tener este tema de aprendizaje. Vamos a hablar de todo lo que es la composición y el sistema hematológico, hablando específicamente de los factores que componen nuestra sangre. Esto es importante porque a lo largo de estas charlas les hemos estado mencionando que muchas veces es importante si nosotros estamos con un paciente que está tomando anticoagulantes, preguntar qué anticoagulante, qué tipo de medicamento está tomando y qué tipo de padecimiento. Ya que ahorita vamos a ver la importancia de todo esto. ¿Por qué? Porque también se involucran otros sistemas como lo es el cardiovascular, el pulmonar, el hepático, el pancreático, el renal, el sistema nervioso, todos se involucran al final del día, porque recuerden que en nuestro torrente sanguíneo, específicamente en el plasma, van vitaminas y minerales que son los que nos van a nutrir en el cuerpo. Entonces, nuestros nutrientes van a viajar igual por este torrente sanguíneo y si el paciente está tomando algún medicamento que el nutriente favorece a esa función, pudiéramos ocasionar un problema. Entonces, siempre es importante conocer. Hoy vamos a hablar un poquito de anatomía y fisiología de lo que es el sistema hematológico, dándole oportunidad a lo que es el encuentro con la nueva nanotecnología que nos permite precisamente trabajar con un nutriente que va a ir 300 veces más efectivo a nutrir cada una de nuestras células para poder trabajar adecuadamente con ellas. Saben que tenemos las reglas de sana convivencia, donde siempre les pedimos de favor mantener sus micrófonos apagados, porque recuerden que esta sesión queda grabada para ustedes. Hay que dirigirse con respeto a todos los integrantes de este grupo. Para nosotros como comunidad y como empresa y como familia, todas sus dudas son importantes, ya que si alguna no la podemos resolver ahorita, la podemos investigar para poderles apoyar de una mejor manera. De preferencia, si pueden mantener sus cámaras encendidas para poderlos conocer un poquito más y dejar las preguntas en el chat, ya que aquí Dani nos hace favor al final de la sesión de leerlas, ya sea aquí en el chat, ya sea por Facebook o aquellas que hayan dejado en la semana, que Dani las va recopilando para podernos pasar esa información. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la estructura y el funcionamiento del sistema hematológico, hablando específicamente de anatomía y fisiología. No vamos a ver fisiopatologías, aunque se mencionan algunas solo por mencionarlas. Tenemos que la composición de la sangre tiene un valor muy diverso, ya que todo lo que está circulando a través de este aparato va a ser regulado y regido por el aparato cardiovascular, o sea, es el corazón, venas, arterias, que esto va a ser a través de soluciones, sobre todo eso es importante, que son proteínas y materiales inorgánicos, como lo que es el plasma, lo que les mencionaba hace ratito, el plasma lleva vitaminas, minerales, oligoelementos, todos esos micronutrientes que al final del día son importantes para el metabolismo celular. Y esto va a estar formado por alrededor de un 92% de agua y un 8% de sustancias disueltas, lo que nosotros vamos a conocer como solutos. De aquí la importancia que de repente algunos de nuestros nutrientes se los mandamos en agua. Si recuerdan algunos de los protocolos que les he mencionado, les pido que pongan el jengibre y el citrus en medio litro de agua o el jengibre y la cúrcuma en medio litro de agua. ¿Por qué? Porque favorecemos también a hidratar un poquito más lo que es nuestro plasma o lo que es nuestro sistema hematológico para que nuestra sustancia viaje un poquito más rápido
y también el paciente tenga una respuesta un poco más rápida. También nos dice que en los adultos la volemia, o sea, la cantidad de sangre que tiene nuestro cuerpo, es aproximadamente entre 5.5 litros y 6 litros. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque también nos habla que de un 80 a un 90% de nuestro cuerpo está compuesto con todo este material. También nos dice que el movimiento continuo de la sangre va a garantizar que los componentes que son cruciales para ascender a todas las partes del cuerpo o para poder hacer que todo esto funcione, tiene algunas características importantes, como son la entrega de sustancias necesarias para el metabolismo celular en los tejidos. Cuando hablamos de tejidos, hablamos de todos los órganos. También este nos va a ayudar a la eliminación de los desechos del metabolismo a nivel celular, o sea, nos va a ayudar a sacar todas las toxinas de aquellos nutrientes que no son favorables. Recuerden que siempre que hablamos de la cúrcuma, hablamos de la cúrcuma nanotecnología y la cúrcuma clásica, ya sea en raíz o polvo, que esa se tiene que activar con pimienta y aparte de eso, trae otros dos componentes que son tóxicos para el cuerpo. Entonces, el sistema hematológico nos ayuda a eso. Aunque siempre, siempre, siempre es mejor darle un nanonutriente, ya que le quitamos toda la toxicidad y solo le dejamos el beneficio. También nos sirve como una defensa contra los microorganismos que son invasores y que pueden ocasionar lesiones. Y por último, también nos da el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Recuerden que nosotros, si no tenemos un equilibrio del pH sobre lo que son los ácidos y las bases de los componentes hematológicos, vamos a empezar a tener alteraciones patológicas. Hablando específicamente del plasma, el plasma es rico en proteínas y recuerden que las proteínas son los señalizadores de todo nuestro sistema. Aquí esta diapositiva nos habla que el adulto, sobre todo en la cuestión del plasma, va a representar de un 50 a un 55 de la volemia, o sea, de un 50 a un 55% de la cantidad de sangre que tenemos. Hablábamos que es de 5.5 a 6. Si es de 6, son 3 litros, de 3 litros a 4 litros de plasma, lo demás son eritrocitos y otros componentes. Y si hablamos de 5.5, hablaríamos de aproximadamente 2 litros 750, casi 3 litros en cuestión del plasma y lo demás del eritrocito. También nos dice que el plasma es un líquido que es acuoso y es complejo y este va a contener una variedad de elementos, sobre todo a nivel orgánico e inorgánico. Y esta concentración va a tener elementos que van a variar según la dieta, la demanda o la cantidad de aceleración que tengamos en el metabolismo, nuestras hormonas y las vitaminas que le demos. De ahí la importancia de darle nosotros un nutriente al cuerpo adecuado para el cuerpo y que pueda viajar en el plasma, que justamente lo que hablamos de la nanotecnología, si recuerdan siempre les hago mucho hincapié de que la nanotecnología no entra a metabolismo, entra directamente al torrente sanguíneo, específicamente ya en esta parte, hablando del plasma. Y nos habla que el plasma difiere del suero en que este está mezclado y esto lo utiliza para la cuestión de coagulación y para la parte de poder eliminar el fibrinógeno y otros factores de coagulación que pueden interferir en algunas pruebas diagnósticas, de ahí su importancia, o algunos laboratorios ya utilizan equipos para poderlo separar y poder tener el valor que necesitamos según el componente y donde tenga que viajar. Lo adelanto, te dejé de escuchar, Susana. No, sí, Ah, adelántalo, Dani, por favor. listo. Hablamos también que el plasma contiene una gran cantidad de proteínas, sobre todo vamos a conocerlas como proteínas plasmáticas, y esto va a representar alrededor del 7% del peso del plasma total. Esta va a variar entre la estructura y la función y puede clasificarse en dos grandes grupos que van a ser muy importantes tanto para el diagnóstico
como para la rehabilitación de las células, como cualquier tratamiento patológico. Hablamos de la albúmina y las globulinas. La que sigue, por favor. Tenemos que la mayor parte de las proteínas plasmáticas van a ser producidas por el hígado. De aquí la importancia de nosotros suministrar a los pacientes el jengibre, ya que recuerden que el jengibre nos ayuda con el manejo de las grasas, con la desintoxicación hepática, pero también favorece a la producción y el mantenimiento de estas proteínas plasmáticas a nivel hepático. También nos habla que la principal excepción son anticuerpos como las inmunoglobulinas, que son producidas por células plasmáticas, pero sobre todo van a ir a los ganglios linfáticos y otros tejidos que son también linfáticos, pero al final del día todos estos procesos van a pasar por nuestro sistema hepático. Entonces, de ahí la importancia de nosotros estar consumiendo de manera periódica lo que es el jengibre. La que sigue, por favor. La albúmina, que va a representar alrededor de un 57% de las proteínas del plasma, sobre todo la vamos a ver en concentraciones de 4 gramos sobre litro, hablando específicamente de la sangre. Aquí nos habla que sirve como una molécula que va a transportar sobre todo aquellos componentes que son normales para la sangre. Aquí su importancia de que nosotros detoxifiquemos el hígado para que en el torrente sanguíneo no vayan otros componentes que no pertenecen precisamente a este sistema y que entonces, lejos de hacer un transporte, se conviertan en una liberación, excreción y una patología. Así como también ciertos fármacos van a poder viajar por medio de la albúmina, que son, digamos, como los ácidos grasos, las hormonas liposolubles, las hormonas tiroideas y las sales biliares. Por eso les decía que el sistema hematológico va a influir no solo en la sangre, sino en otros componentes como la tiroides, como el hígado, los riñones, el tejido adiposo, el sistema pulmonar. Se implican otros sistemas que si nosotros no le damos importancia, vamos a empezar a tener alteraciones hematológicas. La que sigue, por favor. Su papel más importante de lo que es el sistema hematológico es la regulación pasajera, sobre todo de agua y solutos, a través de lo que son los capilares. Las moléculas de albúmina van a ser grandes y no van a difundirse libremente a través del endotelio vascular, ya que estas van a regular o van a mantener lo que es la presión coloidosmótica, conocida también como presión oncótica. Y esta sirve para regular el pasaje del agua y los solutos, sobre todo al tejido que está circundante. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos pacientes que llegan a tener retención de líquido, edemas, que llegan a tener inflamaciones crónicas, estamos hablando que su tejido no está con un trabajo de lo que es la albúmina o la presión coloidosmótica adecuada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a trabajar con todo lo que es una desintoxicación a nivel renal y a nivel hepático para poder proporcionarle al cuerpo esta cantidad de globulinas y albúminas para que sea capaz de defenderse. La que sigue, por favor. Aquí nos habla que el agua y las partículas tienden a salir por difusión de las proporciones arteriales, sobre todo de los capilares, porque estos llegan a tener una tensión a nivel de regulación de tensión arterial y siempre va a ser mayor en los vasos sanguíneos arteriales que en los de tipo venoso. El agua y los solutos se van a mover por las células de manera tisular a la parte de proporcionar a las venas y a los capilares, donde vamos a encontrar la parte de la intervención, sobre todo de la presión oncótica, que va a estar regulada precisamente por las proteínas, por la albúmina y ciertas globulinas, sobre todo en la cuestión de la presión intravascular o lo que vamos a conocer como presión hidrostática. Lo que les comentaba, todo aquel paciente que tenga retención de líquidos, que tenga edema, que tenga trastorno circulatorio, está empezando también a tener un problema hepático y esto a su vez nos va a llevar a que el mantenimiento de los líquidos y lo que es la regulación del pH o el ácido base o la acidez y la alcalinidad se ve alterada y por ende van a empezar a aparecer ciertas patologías. La que sigue, por favor.
vamos a tener que en casos de una menor producción de albúmina, lo que les decía, de repente vamos a mencionar algunas patologías, pero solo por mencionarlas, es como la cirrosis, alguna otra hepatopatía como las hepatitis de tipo viral o de tipo inflamatorias nada más, la desnutrición proteica, eso nos va a alterar también que nosotros tengamos pérdida de albúmina y por ende vamos a tener cuadros de retención o de edemas. También la pérdida excesiva de albúmina, como en casos de enfermedades renales como las nefropatías, personas que tienen grandes quemaduras también van a perder una gran cantidad de albúmina y por ende vamos a tener una alteración hematológica. La menor presión oncótica induce al movimiento excesivo de líquidos y esto a su vez también va a mover demasiados solutos, sobre todo al tejido, y va a haber una disminución de la volemia, lo cual nos puede alterar a nivel cardiovascular y al nivel cerebrovascular. La que sigue, por favor. Vamos a tener que las proteínas plasmáticas que van a ser restantes, como lo son las globulinas, a menudo se van a clasificar según sus propiedades en campos eléctricos, conocido como electroforesis sérica, o sea, la capacidad de poder tener el movimiento de minerales y de algunos aminoácidos a nivel de la sangre, como lo es la parte habitual de emplear para realizar la parte de la función de los electrolitos a nivel sérico, como la albúmina o como es la proteína que se mueve con mayor rapidez. Y esto a su vez que genera movimiento respecto de la albúmina y la globulina, se van a clasificar en varios grupos como lo es la alfa, la beta y la gamma. Dentro de la alfa tenemos alfa globulinas que se va a hacer desplazada más cercana a la cuestión de la albúmina, lo que es la beta, que la vamos a conocer como beta globulina, y la gamma, que se va a conocer como omega o Y globulina. Y estas son de menor movimiento y también son de menor desgaste o de menor importancia a nivel de función hematológica. Según el procedimiento de electroforesis o electroforético, las alfa-globulinas y las beta-globulinas se van a subdividir en subgrupos. Esto ya es a nivel de laboratorio. Esto al final del día ya no es tan relevante como en la parte de nutrición. Lo que sí es muy relevante de lo que son las globulinas, ya sean las alfa, la beta o la gamma, son los fibrinógenos que van a estar en las proteínas plasmáticas y que esto va a representar un riesgo a nivel de coagulación o al nivel de producción de inmunoglobulinas, sobre todo de las IgG, que son las inmunoglobulinas de respuesta inmediata para la cuestión de reacciones patológicas. La que sigue, por favor. Aquí les dejé una imagen con una cuestión refractaria de la cantidad de plasma que tenemos versus la cantidad de elementos celulares como son los eritrocitos. Si ustedes se fijan, se divide en tres porciones, principalmente solo nos marca dos, pero lo que es el plasma va a estar dividido en proteínas, en agua y en otros solutos. Esos otros solutos son iones, nutrientes, productos de desecho, gases que vamos a medir en la cuestión arterial y sustancias reguladoras como tipo buffer para poder manejar lo que platicábamos hace ratito, que es la cuestión de ácido y la cuestión de base, o más conocido o específicamente hablando de lo que es la alcalinidad y la acidez del cuerpo. Hablando de lo que es la capa leucocitaria, pues vamos a tener que tenemos las plaquetas y los leucocitos. Y hablando específicamente de los elementos celulares, pues tenemos que tenemos una gran cantidad de eritrocitos, que es hasta un 99% mayor, y otras sustancias de buffer. La que sigue, por favor. Esta es otra imagen que tenemos como parte de adaptación hacia los mecanismos que nos va a dar, específicamente hablando, lo que serían las funciones del tejido vascular, como es la exposición subdotelial, que quiere decir cuando hay un agente tóxico o hay alguna lesión en nuestros vasos sanguíneos, va a haber una alteración o va a haber una producción de lo que hablábamos de globulinas y albúmina para repararse.
Después viene la adhesión, donde ahí ya vienen vitaminas, minerales, aminoácidos, GLP-1, que son estos receptores que nos van a ayudar con el metabolismo de las glucosas y por ende ya va a empezar a tener un funcionamiento. Después viene la parte de activación, donde se activa todo lo que es nuestro sistema inmunológico, donde ya vienen las plaquetas, los linfocitos, los neutrófilos, basófilos, como mecanismos de reparación y defensa. Después viene otra parte de agregación, donde ya aquí va a ser inducida por ciertas sustancias, como las fibrinas, las trombinas o las protrombinas, que ya van a empezar a darle este funcionamiento o esta reparación al tejido. Y también vamos a tener que esto, cuando hay una lesión, vamos a tener la formación del tapón plaquetario o lo que vamos a conocer como la parte de la coagulación. Nuestro tejido, por ende, debe de tener una capacidad de retracción o disolución del coágulo. Aquí es donde si esto está excediendo nuestro mecanismo de defensa, entran los medicamentos anticoagulantes o en el caso de lo que es la nanonutrición o la nutrición genética, entra la cúrcuma y el jengibre. La que sigue, por favor. Como les decía, de lo más importante que tenemos nosotros como un nutriente para todo lo que es nuestro sistema hematológico, vamos a tener la cúrcuma, la chía y el jengibre. Recuerden que la cúrcuma tiene altas concentraciones de funcionar como un anticoagulante. La chía, recuerden que siempre se los he hecho mención de que es un reparador del tejido vascular, o sea, es un cardioprotector y un hematoprotector. Y el jengibre, aparte de trabajar con la cuestión de la coagulación, recuerden que al activar el 6-Shogol, también activa las globulinas beta y las globulinas alfa. Entonces, de los más importantes que tenemos sería cúrcuma, 5 gotas cada 8 horas en el adulto, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas y en el pediátrico podemos utilizar 2 gotas cada 8 horas. La chía en el adulto 7 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas y en el pediátrico 3 gotas cada 12 horas. Hablando del jengibre, según tolerancia, vamos a iniciar con 5 gotas cada 12 horas. En el adulto, 5 gotas cada 12 horas en el adolescente y de 2 a 3 gotas cada 12 horas en el pediátrico. Esto sería la información que tenemos para ustedes en la cuestión hematológica. No sé si ya tengas algunas preguntas, Dani. Sí, nos hicieron llegar algunas precisamente relacionadas ahorita al tema, me llamó la atención. Nos preguntaban para un paciente que está en una función hepática que quiere desintoxicar, ¿le serviría como alternativa, por ejemplo, a la cúrcuma? El jengibre mencionabas que también ayudaba a la cuestión de depurar el hígado. Más que alternativa, tendrían que ir los dos. ¿Por Ujú. qué? Porque recuerden que hacen una combinación en la cual la cúrcuma tiene los curcuminoides y que funciona como un anticoagulante, como un antiinflamatorio, y el jengibre lo que tiene es precisamente el seishogol, que lo que hace es favorecer a la detoxificación de venas, arterias y tejido. Entonces, más que ser una alternativa, yo los metería juntos. Cuando los puedan tener juntos. Sí, era por la cuestión de que ahorita en cápsulas apenas iba a llegar el paquete en los próximos días. Entonces, para si tuvieran a la mano el jengibre, pues que igual supieran que pueden cumplir en lo que ya llega la cúrcuma en cápsulas, ¿no? Exacto. Ujú. Que incluso Pero, la pueden utilizar en gotas, Dani, porque puedes meter la cúrcuma y el jengibre en medio litro, como les explicaba a lo largo de la charla, y aparte le ayudamos a la cuestión del torrente sanguíneo, porque si ustedes se dieron cuenta, el plasma es 99% agua. Entonces, si nosotros le metemos más líquido, le favorecemos la detoxificación, la nutrición y aparte la regeneración e hidratación del tejido. correcto. Bueno, nos escriben un par de preguntas aquí en el chat. Mm, Es relacionado a la parte de la piel. Nos preguntan, cuando Cuando un paciente se manda a aplicar plasma en el rostro para nutrir la piel, que si nuestro producto de hialurónico con colágeno y elastina cumple la misma función. No,
porque lo que tú estás hablando, el plasma se llama plasma rico en plaquetas, porque si se fijan es un porcentaje bajito, pero queda en el lugar del plasma. Entonces ahí lo que tú haces con el plasma rico en plaquetas es le estás dando todas las vitaminas y minerales que tiene tu cuerpo. Dos, le estás aportando sistema inmunológico, entonces el sistema inmunológico va a depurar. ¿Qué sí puedes hacer y que yo hago en la consulta? Después de aplicar el plasma rico en plaqueta, al día siguiente mando 3 días seguidos de cúrcuma, de ponérsela por las mañanas, y 5 días seguidos del sérum de vitamina C por las noches. Y ya posterior a eso, le puedes mandar el puro ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque al tú ponerle el plasma, estás haciendo un tratamiento de regeneración, pero para que tengas un mejor efecto de nutrición, pones la cúrcuma, porque al final de cuentas el plasma, al estar fuera de lo que es el pH de las venas y arterias, va a producir cierta inflamación en tu tejido, por eso es que se repara. Entonces la cúrcuma nos va a cubrir la parte inflamatoria y la vitamina C le va a dar más nutrientes, porque acuérdate que tiene vitamina D y vitamina E. Entonces te va a favorecer más y vas a tener un mejor resultado. Correcto. Nos escriben también la siguiente pregunta. Nos comentan, tengo un paciente con hígado graso donde ya su aliento se ve afectado y el sistema digestivo. ¿Se puede tomar el jengibre y la cúrcuma con pimienta? Pregunta. No necesitas ponerle pimienta, porque acuérdate que la cúrcuma en nanotecnología ya viene activada. Aparte de eso, trae vitamina D, que te va a favorecer a la cuestión del hígado graso. Se te va a limpiar y te va a empezar a mejorar. Entonces, podrías darle solo el jengibre y la cúrcuma, ya no necesitas activarla con pimienta. Correcto. Nos preguntan, ¿cuántas gotas de cúrcuma y jengibre en medio litro de agua? Normalmente yo les mando 20 de cúrcuma y 10 de jengibre. De hecho, para aquellos que tengan miedo, porque recuerden que la cúrcuma llega a manchar, cuando tú pones la cúrcuma y luego pones el jengibre, baja eso de poder pintar. De hecho, cambia de color porque se mezclan y empiezan a tener una mejor biosíntesis y ya tu agua ya no te va a manchar si es que te cae o en la cuestión de tus dientes. Correcto. Muy, muy buen dato ahí para los que a veces es que si no lo hemos tomado lo suficientemente bien diluida, es el temor que pudiéramos tener, pero pues con eso lo resolvemos. Nos preguntan relacionado a este tema, ¿qué le puedo recomendar a un paciente con hemoglobina en 5? Me imagino que te refieres a una cuestión de anemia o hablas de una hemoglobina glucosilada. Si te vas a anemia, ahí ya estás teniendo una alteración hemolítica. Ahí sí es importante de manera química, saber qué tipo de anemia tiene para poder empezar a suministrarle, ya sea que le tengamos que administrar la misma albúmina. Recuerda que esa la venden de manera química y se pone cada tercer día, pero sí es importante una valoración e incluso en algunos pacientes, si es de tipo ferropénica, es importante administrarles el hierro. Entonces, ahí sí, exactamente, mira, aquí pues que es una ferropénica, sí te recomiendo ahí, más que darle un nutriente, ahí ya tienes que atenderlo de manera química para que suba inmediatamente y posterior a eso podemos empezar la nutrición. Y yo le empezaría con la chía, nada más para regenerar vasos y la cuestión arterial. Y posterior a 2 meses, 3 meses de valoración, ya me iría con cúrcuma y jengibre. Pero de manera inicial necesitas meterle químicos porque es una hemoglobina muy baja. Mm. Y nos preguntaban también, para un paciente con grasa visceral, ¿cómo se debe tomar la chía al día? Igual, 7 gotitas cada 8 horas si es adulto, 5 gotas si es adolescente. Correcto. Una pregunta también, sabemos que a lo mejor previo a una cirugía, cuando uno ya va destinado a quirófano, pues obviamente están los análisis y el procurar en esos análisis el tener pues nuestra sangre y nuestro cuerpo en las mejores condiciones posibles, ¿no?
nos Así ayuda es. esta misma dosificación para con previa anticipación y sabiendo que no es unos días solo de diferencia a la cirugía, ¿no? Por la cuestión de la sangre y la pérdida que vamos a tener, sino tener en mejores condiciones nuestra sangre para que esos análisis lleguen a salir bajos y buenos en los nutrientes necesarios y bajar, por ejemplo, el azúcar o las condiciones que a veces te privan de poder que se lleve a cabo la cirugía. Sí, sí, de hecho, yo recomiendo de 2 a 3 meses previo, suspendiendo 15 días antes de la cirugía, ya que recuerden que al ser un nutriente va a favorecer todo esto como lo platicábamos y hay que evitar que exista alguna alteración de coagulación. Entonces, yo recomiendo de 2 a 3 meses y suspender 15 días antes de la cirugía. Sí, o incluso si van a donar sangre, ¿no? También que tengan También. o sea, si se presta la situación, que empiecen a tomarlo, pero ya dejando un descanso por ahí. Así es. Muy bien, nos siguen escribiendo un par de preguntas. ¿Qué recomiendan para vértigo periférico? Mira, normalmente eso es importante, como siempre les digo, conocer la causa para poder dar una mejor orientación, pero de manera inicial tienes el omega 5 de granada que te favorece mucho en la cuestión del sistema nervioso. Entonces podrías darle 5 gotitas cada 8 horas y agregarías la vitamina C porque también es importante trabajar sobre el proceso inflamatorio del sistema de equilibrio y ahí le darías 10 gotitas cada 12 horas. Pero sí te recomiendo que tengas una revisión de manera óptica, ya sea que vayas con un otorrinolaringólogo o si es algo mayor, que sí hagas una revisión neurológica con tu neurólogo para que nos pueda decir el origen o la posible causa de tu vértigo. Correcto. Nos escriben en el chat, dice, quisiera preguntar algo. Yo soy tipo RH A positivo. Mi esposo es O positivo. Mi hija es O positivo. ¿Es normal ese tipo de RH? Pues mira, puede haber cambios en las cuestiones, pero pues hay ciertos casos que son raros, pues no es como que sea común. Acuérdate que las cuestiones de reactivos o de tipos de sangre, de repente puede ser que tú seas A positivo, pero en tu familia exista otro tipo de RH y de ahí venga, pero sí es importante investigar por qué sucedió el cambio y ver si no tiene alguna alteración. Ujú. Que se saltan a veces dentro de la misma línea sanguínea, ¿no? Se saltan generaciones y después sale un Sí, miembro que la tiene y ya checando el árbol genealógico ahí para genealógico. atrás llega a ver. Lamentablemente a veces no todos tenemos, yendo para los ancestros, no tenemos el dato o no se hacían los estudios debidos de qué tipo de sangre Exacto. era. Bueno, no nos han hecho llegar más preguntas. Los voy a invitar a que si hay una duda por ahí nos Dani, documenten. Sí, adelante, Juan Manuel. buenas tardes, Susi. Buenas tardes, Juan Buenas tardes. Manuel. ¿Y cómo andamos? ¿Mejor y mejorando? Claro, como siempre. Eso, qué bárbaro, muy bien. Oye, disculpa, este, estoy aquí haciendo una lista de los padecimientos, patologías o enfermedades por órgano o partes del cuerpo, ¿sí? Ahorita llevo como 27 Ajá. listados me estoy basando en el Google, ¿no? Ahí pidiendo información. Y una vez comentamos de hacer un prontuario, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues la idea es por ahí. Y entonces la pregunta es esta: ¿dónde o cómo podría obtener un diccionario sobre estos padecimientos, patologías o enfermedades, ya sea en papel o virtual? Yo creo que sería mejor en virtual, sería más práctico, ¿no? Para tenerlo a la mano y de ahí lo que pretendo ser, tener bien claro las patologías y los conceptos generales de cada una de ellas. Y luego irlas casando y cruzando con las diferentes charlas que llevamos, que ya van como unos 40, y en cada charla te has referido a diferentes patologías, y, de ahí, y derivado de esa charla, pues hay una dosificación o un protocolo, ¿no? En base al protocolo. Entonces, ir amarrando eso para ir buscando aquí el enroque con Dani, de ver cómo podemos vincular, hacer
una especie de un cuadro muy sencillo donde le piquemos a ver problemas de anemia, ¡pum! Le picas y que se abra en qué consiste, si quieres también la conexión con la charla, con el video de la charla o el tríptico y la dosificación, de tal manera que para la gente que, pues, que va comenzando, que va iniciando y que le llama la atención en esto, que lo atrape, pues tenga una manera de dónde soportarse, ¿no? Y sea más fácil. Y como respuesta, pues será también para ustedes, para el área de apoyo, pues será un poquito más libre, pues, sin menos presión, con menos solicitudes, salvo las extraordinarias, creo yo, ¿no? Yo te lo mando, Juan Manuel. Yo tengo varios digitales. ¡Ay, te lo voy a agradecer! ¡Qué bárbaro! Muy bien, eso es por un lado. Y como estoy aquí tratando de armar bien aquí con el apoyo de Dani también y Arturo, lo de la Quantum, a ver cuándo hay cita que me digas a dónde puedo ingresar para ver con este modelo de Quantum que tengo, pues para ir amarrando, pues, ir Sí, amarrando todo este teje y maneje, de tener el aparato que me maneje, que me ofrezca, no sé, 50 75 padecimientos importantes, ¿sí? Y de ahí poder derivar la dosificación en base a lo que estamos platicando. va que va. Te lo reviso y te aviso. Sí, sí, hay que decirme chance e incluso si andas muy apretadona, ver, ¿sabes qué? Oye, pues para ir a Guadalajara, pues veríamos ahí qué día, aunque sea ir y venir. No le hace, ¿Está bien? ¿sí? Ujú. Para darlo de mejor manera en este sentido, pues para ir abarcando un poquito más, ¿no? Y ayudando a más personas. Así es. Muchísimas gracias, Susi. Al contrario, gracias por el Un apoyo, abrazo. Juan Manuel. Sale, vamos a dar unas lecturas más que nos escribieron. Dándole continuación a la pregunta, nos escribían que si la respuesta del tipo de RH en cuanto a las alteraciones que usted habla, nos preguntan, ¿son buenas o malas? No son ni buenas ni malas, acuérdate que son cambios. Por ejemplo, de repente vemos que al cambiar un RH puede cambiar la sensibilidad de la piel, puede cambiar la sensibilidad digestiva o al contrario, puede fortalecerse. Por eso es importante lo que te comentaba, como bien lo dijo Dani, irnos al árbol genealógico para ver quién de la familia tiene ese RH y ver qué tipo de enfermedades ha padecido y saber si se reforzó para bien o alteró la cuestión de sensibilidad en ese órgano. Pero no es que sean buenas o malas, más bien es porque sigue esos patrones a nivel genético. Correcto. Y nos escriben aquí, dice, esos soportes de los que habla el compañero son geniales, pero no se puede generalizar ya que cada paciente tiene su historia clínica. Y totalmente de acuerdo, sí, cada caso es muy particular. Ayuda de una forma general a ver qué tipo de suplementación puede auxiliar, pero nunca va a sustituir un medicamento o va a sustituir el hecho de que con un experto pues podamos analizar si es viable auxiliarnos o no, ¿no? Porque cada caso, para eso es donde ya los invitamos a llenar los formatos de consulta, donde ya el historial clínico del paciente se va a considerar en un contexto más complejo. Para esos casos en los que saben que ya hay un diagnóstico, que hay un medicamento, que hay condiciones bien particulares, pues a esos los invitamos a que esas consultas las hagan ya en base a todo ese historial clínico del paciente. De hecho, recuerden que incluso las tablas que les ponemos aquí, siempre les decimos que son recomendaciones generales, que en realidad lo importante es conocer cada caso para poderles apoyar de manera más personalizada. Ujú. Nos preguntan, me escribe una señora que ha tomado mucho sol por el trabajo y tiene dolor en la sien y cráneo, que si toma jengibre, tiene síntomas de gripe. ¿Te ayudaría más darle el citrus? Sí te ayuda el jengibre, pero combínalo con citrus en medio litro de agua, porque aparte también va a traer una cuestión de deshidratación por insolación. Ponle 20 gotas de citrus y 10 de jengibre, pero aparte para reforzar esos dolores de cabeza, puedes darle 5 gotitas de granada en la mañana y 5 en la noche. Correcto. No, nos continúa aquí la pregunta, continuando con la pregunta, me dice que ya efectivamente tomó citrus, qué bueno que ahí coincidió, le ayudó muchísimo en los síntomas de la gripe, pero pues Así ahí ya es, tiene que se le suma el jengibre. el jengibre. Muy bien. Bueno, no ha habido más preguntas, creo que
por lo pronto vamos a dar por terminada bueno, no, ya acaba de llegar una más. Una persona que haya consumido marihuana y desee desintoxicar el cuerpo, ¿lo puede hacer con jengibre? Pregunta. Sí, aunque es importante que también trabajemos el síndrome de abstinencia y le des el Dreaming Deep para que también ayude a desintoxicar, porque acuérdate que el cuerpo no solo se intoxica a nivel metabólico, como es hígado, intestino, páncreas, sino también a nivel de neurotransmisores. Entonces yo te recomiendo que utilices el jengibre, pero también utilices el Dreaming Deep, donde le vas a dar 10 gotitas por la noche, 5 por la mañana, y a su vez refuerce su sistema nervioso con el omega de granada para que también le ayude a desintoxicar todo lo que es sistema nervioso. Ahí daría 5 gotitas cada 12 horas. Perfecto, pues ahí tienen el dato y nos agradecen aquí el comentario. Bueno, ahora sí vamos a dar por terminada la sesión. Les agradecemos muchísimo por sus preguntas. Te agradecemos muchísimo, Susana, por tu tiempo. Yo creo que se dieron bastante solución a varias de ellas. De igual forma, pues vamos a continuar abiertos en futuras sesiones para irle dando respuesta a las diferentes dudas que lleguen a tener. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos próximamente en las sesiones y pues agradecerles a todos. Gracias, Susana. Hasta Gracias a luego, que estén todos. muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí y nos vemos en las próximas sesiones. Que pasen una excelente noche. Hasta Hasta luego, luego. que descansen.